A ver, estoy aquí, estamos hablando. Muy bien, muy bien. Gracias, Valerie, Valerie por la introducción. Es un gozo para mí poder participar en esta conferencia de CS. Gracias por la invitación. 2 veces en años pasados he tenido la oportunidad de visitar brevemente Ecuador y conocer Quito. Josué dijo anoche que nosotros nos conocimos por primera vez hace 25 años. No lo puedo creer, pero se supone que Josué no miente. Aunque es posible que exagere un poco, ya que yo cuento solamente con 23 años. Sin embargo, lo amo mucho y me inspiró muchísimo su exposición anoche. En Vancouver también tuve el privilegio de conocer a Ruth y a toda la familia. Debo decir que una de las bendiciones grandes de mi vida ha sido vivir en América Latina por 3 años, tanto en Chile como en México, aunque en cuanto a Chile uno puede decir que esto fue un tiempo prehistórico, quiere decir a fines de la década de los 60. Pero los años han pasado y quién sabe cómo me va con el español o el castellano, como lo dicen en Chile. Siento que no es como debería ser, pero haremos empeño, aunque también les pido la disculpa y paciencia cuando me falten palabras o me equivoco en algún punto gramatical. He tenido la ayuda de un amigo mexicano, Andrés Pérez, alumno de Regent College, para traducir mis charlas, pero claro que las faltas que quedan son mías y no hay que atribuirlas a Andrés. Pero basta de esto para luego irnos al tema de la exposición que nos corresponde esta tarde. El tema para esta conferencia es la expansión del Evangelio en el libro de los Hechos y cómo somos llamados nosotros a compartir el Evangelio basándonos en esta ocasión en el relato de Pedro y Cornelio en Hechos capítulos 10 y tanto también 11. El título específico que hemos puesto para esta charla es La Iglesia Apostólica como iglesia que rompe barreras, que también corresponde al cántico Misioneros de Vida y Esperanza que oímos anoche, que entre otras cosas hablan del espíritu que cruce las fronteras, el espíritu que rompe las barreras de la raza, de la lengua y la nación, que resulta a fines de cuentas en comunión entre el judío y el gentil. Y es precisamente esto que nos toca hablar esta noche. Pero antes de ver más de cerca la historia de Cornelio y Pedro, quisiera repasar a grandes rasgos dónde este relato encaja en la estructura general del libro de los Hechos. Mientras algunos académicos han propuesto diferentes maneras para entender el tema central y la estructura del libro de los Hechos, yo creo que el resumen más sencillo del tema y su bosquejo básico se encuentran integrados en el versículo programático del Hechos 1:8, el cual dice: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. A base de esto podemos decir que el tema central del libro será el avance del Evangelio desde Jerusalén hasta el último de la tierra, y sus términos claves serían poder, Espíritu Santo y testigo. Esto significa también que el bosquejo básico puede expresarse así, como el avance del Evangelio en Jerusalén, la iglesia establecida,
el avance del Evangelio en Judea, Samaria y sus alrededores, la iglesia esparcida o dispersa, fue de causa de la persecución, y también el avance del Evangelio hasta lo último de la tierra, la iglesia extendida, capítulos 13 a 28, extendida por la comisión del Espíritu Santo en Antioquía, al principio del capítulo 13. Se puede notar que este bosquejo enfatiza la expansión geográfica de la iglesia, que puede ser representada gráficamente en la siguiente manera. La expansión del Evangelio no, pero a ver si puedo ver el próximo slide y también también el cono. Sí, a ver, ahí sí. Esta es la expansión geográfica del Evangelio de Jerusalén hasta el último de la tierra, pero la expansión geográfica. Vimos ahí la iglesia establecida, dispersa, extendida, 1:7, 8:12, 13-28. Pero la expansión del Evangelio no era solamente geográfica, sino también etnográfica, lo que se puede ver en el siguiente cono. A ver, sí, esta diapositiva nos muestra cómo el Evangelio se extiende poco a poco desde su base en Jerusalén hacia afuera a los judíos nacidos en la diáspora, quiere decir afuera de Judea y Galilea, posteriormente a los samaritanos, más adelante a un semita de Etiopía, luego a un gentil en Cesarea, el mismo Cornelio, y finalmente a muchos más en las provincias romanas hasta llegar a la misma Roma. A nosotros esta noche, en esta charla, lo que nos interesa en forma especial es justamente la expansión etnográfica, la que comienza de veras en la segunda sección principal del libro. Sí, muy bien, ahí se ve. Quiere decir en los capítulos 8, 10 a 12, el avance del Evangelio en Judea y Samaria. Es aquí cuando la iglesia empieza a enfrentar nuevas culturas, y es justamente aquí donde nos corresponde el relato de la conversión de Cornelio, y lo que vamos también ver, la conversión de Cornelio y de Pedro. Ustedes ya han leído el relato del capítulo 10 y han hecho un estudio inductivo sobre ello, donde observaron cómo un ángel habló a Cornelio por medio de una visión y le mandó a buscar a Pedro en Jope, y como Pedro, por su parte, había subido a la azotea donde se alojaba, cuando él, igual a Cornelio, tuvo una visión, pero con la intención, como recién leímos, de enseñarle a no llamar a ningún tipo de carne impura o inmunda. Lo que Pedro entendió más tarde significó no llamar a ninguna persona impura o inmunda. El relato termina con Pedro compartiendo el Evangelio en la casa de Cornelio, de tal manera que el Espíritu Santo descendió sobre él y toda su casa en forma dramática. Bueno, así es la historia de Cornelio y Pedro en breve. Una mirada rápida, un mapa de la región nos ayudará a ubicar la escena mejor. Gracias, Brett. Ahí podemos dar cuenta dónde está Jerusalén, justamente, donde estaba ubicado Pedro, pero fue un viaje a Lida, en primer lugar, para sanar a este paralítico, Anías, y luego a Jope, donde estaba la
hermana Dorcas, recién fallecida, y de allí fue a Cesarea, donde termina con conocer a Cornelio. Y Cesarea fue una ciudad muy importante, hecho por Herodes el Grande, y en tiempos antiguos tal vez fue algo como parecido al próximo slide. A ver, sí, una representación artística, pero se nota que fue la ciudad principal de los romanos en Judea. Bueno, pero lo que nos interesa más son esta pregunta: ¿cuáles son algunas de las cosas que podemos aprender nosotros y aplicar a nuestra manera de compartir el Evangelio? Para comenzar, no podemos evitar darnos cuenta de la presencia sobrenatural en este relato. Hay visiones, visitas de ángeles y voces celestiales. ¿Habrá algo en esto que nos sorprende u ofende? Las visiones, visitas de ángeles y voces celestiales no son los eventos más comunes para nosotros. ¿Qué pues haremos con todo esto? Vivimos en una sociedad cada día más secular y escéptica. Se me ocurre tanto en Sudamérica como en Norteamérica, donde relatos como estos se consideran sospechosos desde un punto de vista histórico. ¿Deben de ser creídos o no? ¿Es cierto que Dios interviene en la vida de los individuos de esta manera? Para muchas personas, el espíritu moderno y secular funciona como un desaliento para tomar la Biblia y el mensaje del Evangelio seriamente. La postura moderna es que toda realidad se encuentra limitada dentro de lo que puede ser medido, sentido, visto, gustado, escuchado. La convicción de muchos es que los milagros no suceden, que la ley de causa y efecto es la normativa dentro de la historia, de la misma manera que la ley de la gravedad lo es dentro de la ley de la naturaleza. Por otro lado, la fe bíblica insiste que la realidad no se encuentra limitada dentro de los parámetros de lo que se puede medir científicamente. Al contrario, afirma que hay una realidad que trasciende la del mundo físico, temporal e inmediato. Afirma que hay un solo Dios que creó el orden físico, quien se encuentra fuera del mismo, pero también se relaciona íntimamente en su historia y destino. Estas convicciones no están abiertas a pruebas científicas o históricas, pero por ende tampoco deben ser descartadas así nomás. La perspectiva de la Biblia es que deben ser probadas en el plano de la fe. Al otro extremo del espectro cultural de nuestro día se encuentra lo que llamamos la perspectiva postmoderna, de acuerdo a la cual las experiencias paranormales y varios tipos de espiritualidades son fácilmente aceptadas. Hemos observado un aumento en el interés hacia el oculto, brujería, astrología, horóscopos y otras cosas semejantes. Yo interpreto estos fenómenos como reacciones a la perspectiva de un universo cerrado o una realidad demasiado restringida a los 5 sentidos. Es cierto que el espíritu dominante de nuestro tiempo puede ser interpretado como algo no favorable para la recepción del Evangelio.
Pero ¿es necesariamente así? ¿Es el ambiente cultural de nuestro tiempo realmente tan diferente al del mundo en el cual creció Cornelio y donde vivieron los primeros discípulos, donde también había una gran mezcla de escépticos y religiosos? Lo dudo. Hoy en día vemos la misma mezcla de escepticismo, y neopaganismo, no exactamente el mismo tipo como de los antiguos, pero igual de removida de la fe cristiana como eran los paganos entre comillas, que Cornelio había conocido en Roma o Cesarea, o los que Pablo encontró más tarde en Atenas. Quiere decir que ni el escepticismo ni el exceso de espiritualidad o religiosidad pueden servirnos de excusa para compartir el Evangelio. Todo lo contrario, lo compartimos tal como hicieron los primeros apóstoles y discípulos en su cultura, es decir, con valentía y convicción. ¿Significa esto que nosotros hemos de esperar, como lo hicieron Cornelio y Pedro, intervenciones sobrenaturales de seres celestiales? No necesariamente, aunque también podría suceder. A veces Dios nos habla en forma indirecta, como también habló a Pedro a través del conjunto de eventos seguramente dirigidos por Dios. Por mi parte, he visto una y otra vez tal conjunto de eventos que difícilmente pueden explicarse como casualidades o suerte. Tal vez tú has tenido semejante experiencia. Y nos conviene recordar que Dios tiene muchas diferentes maneras de comunicarse con nosotros, algunas dramáticas, otras más común y corrientes. Pero pensemos seguir en otra observación. Eso es la importancia de una apertura a la preparación del corazón y la mente. Porque cuando leemos acerca de la conversión de Cornelio, nos conviene recordar que el ángel no vino al encuentro con él de golpe o de nada, para decirlo así. Hay una razón específica por la que el ángel vino a Cornelio y no a otro centurión u oficial romano ubicado en Cesarea. Y esta razón era que Cornelio había demostrado por medio de su vida y sus actividades que tenía un profundo interés por las cosas espirituales y no solo las cosas espirituales en general, pero específicamente en la revelación del Dios único que fue proclamado en las Escrituras sábado por sábado en las sinagogas de los judíos. Ahí él había aprendido acerca de cómo acercarse a Dios en oración, cómo vivir en rectitud y compartir sus bienes con los necesitados. Él tenía el corazón de aquel que busca, un corazón que estaba abierto a recibir revelación y enseñanzas de Dios. Bueno, este era bueno hasta donde iba, pero no iba suficientemente lejos. En este punto de su desarrollo espiritual, Cornelio no sabía nada sobre un encuentro personal con Dios a través de la obra salvífica de su Hijo Jesús. Sí, seguramente él había escuchado acerca del profeta que recorría Galilea y de sus enseñanzas sobre el reino de Dios, así como sus milagros extraordinarios. ¿Quién no lo había hecho? Pero él no sabía qué hacer con todo esto, si tenía alguna relevancia para él y su familia o no. Sin embargo, en las
en las circunstancias donde él se encontraba, estaba ansioso servir a Dios y aprender más de él. De todo esto entendemos que Cornelio era una de las personas llamadas temerosos de Dios, término técnico aplicado a gente no judía que sin embargo había sido atraída a la fe de los judíos, pero sin convertirse de lleno. En el libro de los Hechos encontramos a varios de estos, unos cuantos en Antioquía de Pisidia en Hechos capítulo 13, Lidia en Filipos, Jasón en Tesalónica, otros en Berea, Ticio justo en Corinto y sin duda alguna muchos más. A mi parecer incluso a Lucas, el escritor de este libro. Lo que sí es cierto es que Pablo siempre tuvo su mejor éxito entre estos temerosos de Dios. Hoy por hoy, creo que hay personas a nuestro alrededor que de igual manera están desilusionadas con el mundo como lo ven y experimentan. Algunos de ellos son genuinos buscadores de la verdad en el mundo complicado y desencantador a su alrededor. Estas son las personas que pueden estar particularmente abiertas a escuchar el mensaje del Evangelio. Sus corazones están listos, sus espíritus están abiertos. ¿Quién sabe cuántos temerosos de Dios, como Cornelio y de Lucas, puede haber a nuestro alrededor, en nuestras aulas de estudios, en nuestros grupos de amigos? La única pregunta, tal vez, es si nuestros corazones y mentes también están abiertos para tener este tipo de encuentro como lo tuvo Pedro. Vemos pues otra lección importante. Esta es de una apertura a experiencias transformadas culturalmente y teológicamente. Ahora es importante observar que no era solo Cornelio quien tenía que estar preparado para escuchar el mensaje del Evangelio. El corazón y la mente de Pedro de igual manera tenían que ser preparados para entender a fondo las implicaciones del Evangelio. En su caso, era necesario una reorientación radical en su manera de pensar sobre la identidad y las relaciones entre judíos y gentiles. En otras palabras, una reorientación que rompiera las barreras antiguas de forma radical, hablando aquí de barreras de cultura y raza. Es por eso que podemos nosotros hablar en este relato no solo de la conversión de Cornelio, sino también de la de Pedro. Como se sabe, Pedro había sido el líder de la banda de los discípulos de Jesús. Por 3 años había viajado con él, había aprendido de sus enseñanzas y visto sus milagros. Había sido testigo de la crucifixión, resurrección y ascensión de Jesús. En el día del Pentecostés había sido profundamente tocado por el Espíritu para luego dar poderoso testimonio de la salvación y sanidad que hay en Jesús. ¿Qué más había que aprender y experimentar? ¿Algo? Sí, mucho. Hasta esta época, Pedro había sido un judío hecho y derecho, un judío nacido y criado para respetar la ley. No dudaba que Jesús había venido como Mesías, pero siempre como el Mesías de los judíos. Si otros querían unirse a los seguidores de Jesús, pues que se conviertan en judíos y reciban al Mesías como miembros de ese pueblo.
Esto parecía como algo bastante obvio para Pedro y sus colegas. En cuanto a los gentiles, no dudaba Pedro que entre ellos habían seguramente buenas personas, pero uno mantenía su distancia, uno ciertamente no entraba en sus casas o compartía una comida con alguno de ellos. Desde nuestra perspectiva post-apostólica, nos preguntamos cómo Pedro pudo haber sido tan cerrado e intolerante, pero a lo mejor no deberíamos de ser tan duros con él. Él era el heredero de generaciones que pensaban de esta manera. ¿Habrá considerado por tan solo un momento la posibilidad de que estaba equivocado en su perspectiva? Probablemente no. Entonces, la pregunta, ¿necesitaba él un gran quiebre hacia nuevas maneras de ver las cosas? Seguro que sí. Como él y otros aprendieron esta lección crítica, es en efecto de lo que tratan no solo los capítulos 10 y 11 del libro de los Hechos, sino en realidad gran parte del libro entero. A ver, por ejemplo, como Pedro hizo referencia a su experiencia en Cesarea, en la conferencia en Jerusalén, llamada para tratar justamente este problema, el problema de la aceptación de los gentiles. Esto lo encontramos en el capítulo 15, versículos 7-8. Para no hablar del ministerio y cartas del apóstol Pablo, que muchas veces tenía que enfrentar este problema. Pero veamos por último una otra aplicación. Eso de ser preparados para dar una exposición clara del mensaje del Evangelio. Una vez que Pedro había comenzado a entender lo que Dios le estaba enseñando y que había hecho las paces con entrar en la casa del gentil Cornelio, el reto ahora era cómo dar un testimonio del Evangelio creíble y atractivo. ¿Qué forma debería tener? ¿Una crítica de la religión pagana? ¿Un discurso filosófico o teológico donde teológico de por qué Jesús debería ser considerado como divino? No. Pedro nos muestra que la manera sencilla es muchas veces la mejor. Quiere decir, un claro resumen o proclamación de las palabras y eventos de la vida de Jesús, incluso su crucifixión y resurrección. En algunos otros contextos, un discurso teológico más matizado, tal como el encontramos en el Evangelio de Juan, puede ser una manera más apropiada de dar testimonio, tal como también vamos a ver a Pablo en Atenas. Pero no fue el caso aquí. En esta ocasión era importante ser sencillo y directo y no intentar argumentar de forma teórica o teológica. El hecho de que esta era la estrategia correcta se confirma por la manera en la que el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y su casa, y aun mientras Pablo seguía hablando. Y tal vez es justamente esto lo que el Señor desea de nosotros. El ser sencillos testigos de todo lo que hemos visto, experimentamos y lo que hemos visto y experimentado en nuestras vidas como discípulos de Jesús. Que el Señor nos guíe en apreciar esto. Pero para terminar,
un par de palabras en cuanto al uso del significado de la palabra salvación. Cuando el ángel primero habló con Cornelio en Cesarea, le dijo que Pedro traería consigo el mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia, citando de 11:14. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que a Cornelio le fue prometido que él y toda su familia serían salvos? Lamentablemente, los términos como salvación y salvo se aplican a menudo hoy en día exclusivamente a la disposición para ir al cielo. Esto indudablemente es parte del significado del uso de estas palabras, pero solo parte. El significado de la salvación en términos del Nuevo Testamento prevé un estado de bienestar y de plenitud que incluye, pero no va también mucho más allá del destino eterno de las almas. Se trata más bien de una salvación en el sentido más amplio y abundante de la palabra. Un estado de bienestar profundo, quiere decir, habiendo recibido el perdón de los pecados, que también la cual Pedro refiere en 10:43, estar en paz consigo mismo, con otros y con Dios a través de toda la vida terrenal, y que le da también la confianza en cuanto a su destino eterno. Tal tipo de salvación y perdón bien vale la pena buscar y encontrar. Al menos fue tal la experiencia de Cornelio, y sin duda puede ser la experiencia de cualquier Cornelio de hoy en día, sin importar el contexto. Hasta aquí la exposición de este relato tan interesante de Cornelio y, la conversión tanto de Cornelio y la conversión de Pedro, y también tal vez la conversión de nosotros, conversión de corazón y también conversión de mente. Que Dios nos ayuda y bendiga a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches con todos y todas. Quisiera que apoyamos con un corazón o un like a Sven por la exposición y también por todo el esfuerzo en español. Muy claro, muy conciso y realmente desafiante, ¿no? Esa conversión, doble conversión de Pedro y Cornelio en este encuentro. Muchas gracias. Vamos con la primera pregunta. La pregunta dice, Sven, ¿puede dar un ejemplo de una perspectiva transformada teológicamente? Mientras Sven piensa, bienvenido a alguna otra pregunta en el chat también. ¿Está bien, Sven, la pregunta o la traducción? Perdón. Sí, ahora sí. A ver, otra vez la pregunta. ¿Cuál fue? ¿Puedes dar un ejemplo de Sí. una conversión? A ver, un ratito, déjame buscarle otra vez. De ejemplo de una perspectiva transformada teológicamente. Puede dar un ejemplo de una perspectiva transformada teológicamente. Quiere decir un ejemplo moderno o un ejemplo bíblico, otro. ¿Qué puede ser? En las Escrituras, claro que en el Nuevo Testamento también tenemos muchos que tuvieron este cambio de perspectiva. Más que nadie, Pablo, ¿no? Que era aún más judío celoso que Pedro. Inclusive también
persiguió a los cristianos, pero allí también tuvo esta transformación dramática que seguramente a le llevó a una perspectiva teológica más profunda aún que a Pedro. Pedro era este hombre de acción, activo y todo, pero Pablo sí llegó a ser el teólogo. Y si uno busca un ejemplo de una transformación teológica en una persona, no sé si hay mejor ejemplo que Pablo, pero no sé si es este a lo que vamos. Sí, está muy bien, Sven. Tal vez puede compartir un ejemplo moderno, tal vez tiene en tu mente. Y ahí sí tenemos otra pregunta lista. Sí, no tengo a la mano un ejemplo moderno, que claro que hay varios, para no hablar de uno como, por ejemplo, bueno, digamos, C.S. Lewis, es bien conocido también, ¿no es cierto? Que era ateo y no tenía interés, pero de poco a poco llegó a tener otra perspectiva, no como Pablo, repentina, y qué manera de cambiar la mente y su perspectiva teológica, cultural y todo. Creo que es también un ejemplo fantástico. Muchas gracias. Sí, es un ejemplo espectacular, Sven. Ahí los escritos de C.S. Lewis reflejan eso, ¿no? Sí. Otra pregunta. ¿Cómo tenemos certeza de tener esa salvación más amplia y profunda que mencionaste? Puedes ¿Cómo comentar. tener la promesa o la certeza? Es esto. Sí, la certeza, ¿cómo viene? Creo que es algo que crece dentro de nosotros a través de la vida, en cuanto a las experiencias que tenemos, que nos muestra a veces cómo experimentó Pedro en esta forma dramática, pero muchas veces creo la certeza es algo que crece gradualmente. Por lo menos así creo que lo experimenté yo y otros, que queda probada a través de las escrituras, a través del conjunto de eventos. Yo lo veo así, que cuando esos dos vienen juntos, es la mejor manera de estar asegurado que Dios está hablando a uno y está obrando a través de su vida. Claro que en esto de certeza no estamos hablando de tal vez siempre un 100%, pero por ahí vamos. La mayoría de nosotros creo que hemos tenido esta creciente certeza de que Dios es real y la salvación es segura. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos tener una apertura adecuada a la realidad sobrenatural en nuestros tiempos? Particularmente cuando hay tanto escepticismo, incluso dentro del ámbito cristiano. Sí, es algo, ¿no? Que cómo tener esta apertura a la realidad de lo sobrenatural. Supongo que hay diferentes maneras de pensar en esto. A ver, la literatura que habla
de estas cosas, las escrituras, pero también hay testimonios de personas que han tenido experiencias muy especiales y distintas en cuanto a conocer un milagro o otra cosa. Yo da creencia a ciertos testimonios que también confirma no solamente mi creencia, pero la de otros. Entonces también, por supuesto, eso de lo sobrenatural también tal vez se nota en personas que han sido tal vez sanados, librados de situaciones, circunstancias muy peligrosas. Y tal vez también solamente mirar los cielos y darse cuenta que ahí ciertamente no se explican por haber sido creado desde nada, sino atrás de esto tiene que haber un creador sobrenatural. Pero habrán muchas maneras, me imagino, de convencerse de que de la realidad de lo sobrenatural. Muchas gracias, Sven. Una pregunta que estaba antes, más personal. ¿Qué transformación en perspectiva teológica has experimentado personalmente, Sven? Sí, interesante, ¿no? Sí, ahora yo vengo de un trasfondo evangélico, pentecostal, y fue criado en esto y acepté mucho de esto, pero tal vez para empezar en forma más restringida, exclusiva, y de a poco a conocer más gente, inclusive por conocer a estudiantes por InterVarsity, que era como que uno venía de sus pensamientos demasiado restringido, ¿no? Y tenía que abrirse, hay que entender que la iglesia era mucho más grande que la de uno, que había maneras de entender las escrituras en nuevas formas. Esto ha sido un crecimiento a través de la vida y yo espero que siga siendo así, llegando a Regent, por ejemplo. Esto me ayudó mucho a entender la importancia de la creación alrededor de nosotros, porque creo que en un tiempo de mi vida solamente pensaba en lo eternal, lo de más allá del cielo y todo, pero de poco uno llegó a entender que realmente la vida cristiana tenía mucho más que ver también con lo de aquí. Y esto ha sido muy enriquecido para mí, creo. Muchas gracias, Sven. Vamos con una última preguntita. Lo siento, no vamos a alcanzar, son 3 que ahí están todavía, pero vamos a ir con la última de Mario. Dice, está 100% claro que debemos tener misericordia con no creyentes y no juzgarlas, no atrevernos a señalarles como impuros.
Pero, ¿qué hacer cuando vemos algo impuro en organizaciones cristianas que están difundiendo malas doctrinas y aceptando pecado? Mm. Bueno, qué buena la pregunta. Y esto, el relato de Pedro no nos dice que hay que ver por alto cualquier cosa mala, sino también que tenemos que discernir, incluso dentro de las iglesias, que hay cosas que pasan que deben ser juzgadas, por supuesto que sí. El caso de Pedro es sencillamente una persona que era buena, realmente Cornelio era una persona buena, que sencillamente que necesitaba saber más. Pero otros, como Pablo, muchas veces tuvieron que criticar a otros por su herejía, sus errores, y ahí creo que también nos corresponde, pero también con paciencia y con discernimiento, ojalá.